¿Se ve la presentación? Todavía no, doctor. Aún no, doctor. Ahora, Ya se ve, doctor. ya. Bueno, el tema que nos toca hoy día es embarazo ectópico, ¿no? Bueno, yo soy el doctor Marcelo Cortés, yo soy ginecólogo obstetra, especialista en cirugía estética y láser ginecológica y especialista en cirugía laparoscópica ginecológica. Bueno, las hemorragias de la primera mitad eh, son cuadros que obviamente su primera característica es el sangrado durante el embarazo antes de las 20 semanas, ¿no? Son varias patologías que se engloban en esta clasificación, porque hay que entender que esto no es un diagnóstico, ¿no? O sea, hemorragias de la primera mitad muchas veces veo en las historias clínicas y eso no es un diagnóstico, simplemente una clasificación que engloba varias patologías. ¿Y qué patologías son las que engloban? Son tres, ¿no? El aborto, la enfermedad trofoblástica gestacional y el embarazo ectópico. Por cierto, las otras dos creo que ya las han visto y hoy día nos vamos a ocupar de este otro cuadro que es el embarazo ectópico. ¿Y qué es el embarazo ectópico? Es la anidación del producto de la gestación fuera de la cavidad uterina, ¿no? Entonces, cualquier embarazo que se desarrolle fuera de la cavidad uterina se considera un embarazo ectópico. No se olviden que normalmente el producto de la gestación, más o menos entre 5, 6, 7 días, se implanta en la cavidad uterina, generalmente en el fondo, en la cara posterior. Cuando ese embarazo se implanta fuera de esta situación, fuera de la cavidad uterina, estamos considerando que se trata de un embarazo ectópico. ¿Y dónde puede implantarse? Pues en muchas partes de los órganos genitales y abdominales. Por tanto, podemos tener embarazos ectópicos que son tubáricos, que se implantan en la trompa, que de repente son los más frecuentes, 80-90%. Pueden haber embarazos ectópicos que se implantan en el ovario, pueden haber ectópicos que se implantan en el ligamento ancho, que se llaman intraligamentarios, que se implantan
en la porción intersticial del cuerno, ¿no? Que se llaman cornuales, que se implantan en el cuello del útero, que también es una posición anormal, que se llaman cervicales, y en cualquier otro órgano o en cualquier otra parte de la cavidad pélvica, y eso se llaman abdominales. Ahora hay factores que pueden predisponer esta situación, ¿no? Por ejemplo, alteraciones anatómicas de viducto, de la trompa, ¿no? Que la trompa tenga alguna alteración anatómica congénita puede predisponer una implantación en la trompa. Trastornos hormonales, defectos inherentes al huevo, ya sean genéticos, estructurales, que hagan que se implante antes de dar. Y hay situaciones que pueden ser consideradas causa del embarazo ectópico. Por ejemplo, procesos infecciosos pélvicos, sobre todo procesos infecciosos de la trompa, de los cuales vamos a hablar en la enfermedad pélvica inflamatoria, en otro tema creo que los siguientes días, ¿no? Cualquier cirugía que se produzca en la trompa puede predisponer estenosis, bridas y adherencias que condicionan una implantación anormal. Transmigración del óvulo, ¿no? Que se haya llegado a la cavidad uterina, pero haya vuelto en su recorrido a regurgitación del óvulo, sobre todo esto en los embarazos abdominales. Les decía que la mayor frecuencia de la implantación sucede en la trompa. ¿Están viendo esta imagen donde están los porcentajes de implantación? No, doctor. No, doctor. Se quedó en la diapositiva de etiología. ¿Me oyen? Ahora sí. Ahora sí, doctor. Bueno, les decía que el mayor porcentaje de implantación es en la trompa, según los autores y según los libros, entre 80 a 90%, ¿no? Y de toda la superficie de la trompa, la frecuencia en los porcentajes de implantación es la siguiente. Por ejemplo, infundibular, 17%. La mayor frecuencia de implantación en la trompa es en la superficie o en la parte más amplia de la trompa, que es la región ampular, con un 55%. En esta región que es más estrecha, en la región ísmica, un 20 a 25%, ¿no? Y en esta región que se llama cornual o intersticial, entre 2 a 4%. El embarazo ectópico cervical es raro, pero muy grave, por cierto, y corresponde a un porcentaje menor al 1% generalmente, lo mismo que el embarazo ectópico abdominal. En el ovario, el porcentaje de implantación es alrededor del 1%, y en el ligamento ancho, menos del 1%.
Si bien el embarazo no está sucediendo en la cavidad uterina, en la cavidad uterina por el hormonal producido por la placenta o el trofoblasto que está implantado en otro lugar, se producen alteraciones que son características citológicamente e histológicamente, ¿no? Que lo convierten en alteraciones que se las llama patoneumónicas en el embarazo ectópico, ¿no? Entonces, ¿qué alteraciones se producen en el endometrio en el embarazo ectópico? Aumento del tamaño nuclear, irregularidades de los núcleos, hipercromasia con vascularización del citoplasma, y a todas estas alteraciones se las conoce como fenómeno de Arias Estela. Y pueden ser, ¿no?, una forma de hacer diagnóstico de embarazo ectópico, porque como les digo, son características y solamente se presentan en el embarazo ectópico, por tanto, serán un signo patoneumónico del embarazo ectópico. Para el diagnóstico, siempre la historia clínica y la anamnesis y el examen físico son importantísimos, ¿no? Primero, los pacientes que tengan antecedentes de riesgo, cirugías tubáricas, alteraciones o malformaciones uterinas, tubáricas, embarazos, etcétera, etcétera, ya debemos sospechar que pudieran tener un embarazo ectópico, obviamente si estuvieran embarazadas, ¿no? Con una fracción beta positiva. El dolor pélvico es siempre o siempre va a estar presente y siempre es característico, ¿no? Es difuso y se presenta entre el 80 a 100% de los casos, dependiendo también de la edad gestacional, ¿no? La amenorrea, muchas veces no se llega a amenorrea, pero la falla menstrual van a estar presentes siempre, ¿no? El sangrado, por eso también está clasificado dentro de las hemorragias de la primera mitad, generalmente está presente y es un sangrado anormal, generalmente anterior o las toallas, ¿no? En el examen físico podemos encontrar un ligero aumento de la temperatura, sobre todo en la región pélvica. Y esto no lo vamos a discriminar o lo vamos a ver eh, tomando la temperatura rectal y tomando la temperatura oral o axilar. Generalmente hay una pequeña diferencia, ¿no? La temperatura pélvica va a estar ligeramente aumentada. La taquicardia se va a presentar sobre todo si en el embarazo ectópico está presentando un sangrado interno, una hemorroidalidad anexial a la valoración de un examen bimanual, ¿no? Cuando hagamos ese examen bimanual ginecológico, también generalmente vamos a encontrar una masa anexial. Los exámenes de laboratorio nos van a servir de complemento. Es imprescindible un beta de hormona gonadotrofina. ¿No? Hola.
imprescindibles y importantes, hay que tomar una fracción beta cuantitativa y de diagnóstico inicial siempre habrá que hacer una fracción beta cualitativa, ¿no? Si es positivo, no encontramos un embarazo en la cavidad uterina, ya hay que pensar que ese embarazo está fuera de la cavidad uterina. Pero nos va a servir sobre todo para hacer un seguimiento y confirmar el diagnóstico, hacer una medición de fracción beta cuantitativa seriada. O sea, no nos sirve de nada una sola toma, sino mínimamente hay que repetirle en 24, 48 horas y tener dos tomas y comparar. Porque no se olviden que la fracción beta cuantitativa se va a duplicar en 24, 48 horas. En cambio, en el embarazo ectópico va a permanecer en esos niveles iniciales o de repente va a disminuir. El marcador CA125 en el hemoperitoneo puede estar presente, pero no es característico, ¿no? La progesterona sérica menos de 15 nanogramos nos va a orientar, ¿no?, en una patología en la que el embarazo no es normal, ¿no? Puede corresponder también a un aborto. Entonces hay que hacer una relación de todo lo que estamos hallando y encontrando. El examen que nos sirve muchísimo con todos los datos que tenemos, ¿no?, es obviamente la ecografía. Entonces, en la ecografía, ¿qué vamos a encontrar? Primero vamos a encontrar que en la cavidad uterina no hay un embarazo, ¿no? No corresponde a la edad gestacional. Y, como les decía, si en general en el 80 a 90% ese embarazo ectópico está en la trompa, vamos a ver pues en la trompa una masa irregular, una formación sonoluente, rodeado de un halo ecorefringente, y ese halo ecorefringente que vemos aquí corresponde al tejido trofoblástico, ¿no? Encontramos en la trompa, ¿no?, cuando está implantada en la trompa, una masa, ¿no?, que muchas veces puede o contener un embrión y dependiendo de la edad gestacional, incluso latido. La trompa obviamente va a estar muy dilatada en las imágenes ecográficas. Esa ecografía generalmente va a ser una ecografía transvaginal, que es la que nos va a servir mejor, ¿no? Si hacemos una ecografía Doppler alrededor del embarazo, vamos a ver una imagen en rueda de carro que corresponde a la trompa y en su interior el saco gestacional, la vesícula vitelina y el embrión, ¿no? Y ya les digo, dependiendo de la edad gestacional, al Doppler podemos encontrar el latido cardíaco también, ¿no? Como métodos de diagnóstico que nos van a servir para confirmar nuestra sospecha, podría servirnos un aspirado o un legrado endometrial, ¿no? Si nosotros mandamos a patología y en patología nos reportan fenómeno de Arias Estela, ya les digo, signo paternoneumónico, entonces estamos frente a un embarazo ectópico. En la situación en la que haya hemoperitoneo, la cultocentesis nos va a confirmar, ¿no? Vamos a obtener sangre que no coagula, característicamente porque hay consumo de los factores de coagulación en la cavidad abdominal, ¿no? ¿Y qué es la cultocentesis? Pues es la obtención de líquido a través de la vagina utilizando un espéculo y haciendo una punción en el fondo de saco vaginal posterior, ¿no? Dependiendo de lo que obtengamos, nos puede servir para muchas otras situaciones, pero en el caso del embarazo ectópico nos va a confirmar un hemoperitoneo. La laparoscopía es pilar fundamental en el diagnóstico y en el tratamiento. Entonces, la laparoscopía es una técnica quirúrgica que nos va a servir primero como diagnóstico, que vamos a ver de forma directa la situación y la alteración en la cavidad abdominal, pero al mismo tiempo nos va a servir para hacer el tratamiento, ¿no? Bueno, aquí les muestro algunas imágenes laparoscópicas, pero las vamos a pasar rápido porque al final les voy a mostrar un video.
¿no? Entonces, ¿qué encontramos en la laparoscopía? Ya les digo, de forma directa, metiendo una cámara a través de un puerto, nosotros vamos a ver toda la anatomía pélvica, ¿no? En este caso, un embarazo ectópico seguramente menos de 8 semanas, ¿no? La trompa dilatada, congestiva, pero no hay hemoperitoneo, y por eso digo que es un embarazo relativamente pequeño, porque en la trompa generalmente va a haber hemoperitoneo, ¿no? Cuando hay un embarazo ectópico en la trompa, generalmente cursa con hemoperitoneo. Ya sea se haya roto la trompa, con mucho más razón, o incluso si no se ha roto la trompa, porque no se olviden que la trompa es un conducto que tiene una apertura, entonces generalmente se produce sangrado al dilatarse esa trompa. Lo mismo vemos aquí. Otra trompa muy dilatada con un embarazo ectópico, ya vemos hemoperitoneo, ¿no? Aquí mucho más grande todavía este embarazo, todavía la trompa está indemne, no se ha roto, pero hay un abundante hemoperitoneo, como en el caso que vamos a ver en el video más adelante, ¿no? Lo mismo en esta otra imagen. Bueno, ¿cuál es el tratamiento del embarazo ectópico? Pues tenemos dos opciones. El tratamiento médico, que los libros dicen que debería ser entre el 82 y el 95% de los casos y las situaciones. Lamentablemente en la realidad, por lo menos en nuestro medio, no sucede por diferentes circunstancias, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento médico, pues se utilizan citostáticos, ¿no? Podemos usar el metotrexate, que es la primera opción, pero también se puede utilizar cisplatinum y otros citostáticos. ¿Cómo se usa el metotrexate? Se utiliza por vía intramuscular, un miligramo por kilogramo de peso en dosis única, siempre acompañado de ácido fólico. Decía que lamentablemente en general no se cumplen estos porcentajes de perspectiva en relación al embarazo, al tratamiento médico, por diferentes circunstancias, y por eso vemos aquí los criterios para el tratamiento médico, ¿no? ¿Cuándo podemos hacer tratamiento médico? Primero, cuando el embarazo ectópico no es complicado. ¿Qué significa esto? Cuando la trompa no está rota. Porque cuando la trompa se rompe, el cuadro se vuelve en un cuadro agudo, se vuelve en un cuadro crítico, con una hemorragia interna, implemento tiene que ser quirúrgico. Segundo, se puede hacer tratamiento médico cuando hay ausencia de enfermedad hepática o renal. Si la subunidad beta de hormona gonadotrofina coriónica está alrededor de 2000 o menos, podemos hacer un tratamiento médico. Cuando hay ausencia de actividad cardíaca, está indicado el tratamiento médico. Y de repente lo más importante, si la masa ectópica es menor de 4 centímetros, está indicado el tratamiento médico. ¿Por qué decía que en nuestro medio en general no se cumple esta situación? Porque la mayoría de las pacientes se hace diagnóstico cuando ya no cumplen estos criterios, ¿no? Muchas veces llegan cuando ya está complicado, con cuadros agudos, directamente quirúrgicos, cuando la fracción beta está muy elevada porque ya han pasado muchas semanas, cuando ya tenemos un embrión con actividad cardíaca y generalmente cuando las masas ectópicas son más de 4 centímetros. Y en todos los casos, pues directamente el tratamiento va a ser quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico puede ser la primera opción por vía laparoscópica y segundo por una laparotomía abierta, ¿no? Si decimos que la mayor incidencia se produce en la trompa, entonces, ¿qué opciones quirúrgicas tenemos? Podemos hacer una salpingectomía, que es retirar la trompa, ¿no? Podemos hacer una salpingotomía lineal, que es abrir la trompa,
vaciar el ectópico y cerrar nuevamente. Podemos hacer resecciones segmentarias. Generalmente se hace salpingectomía por las alteraciones importantes que tiene la trompa. Bueno, ahora vamos a ver un video eh, de una paciente con embarazo ectópico que operé hace poco. Creo que es un mes y medio atrás. Así que es relativamente eh, pronto este video, ¿no? Denme un segundito para compartir el video, por favor. Mientras tanto, tiene... Doctor, no logramos escucharle. Hola, ¿me oyen? Ya, ahora sí, doctor. Estoy teniendo un problemita. En un segundo les comparto, por favor, el video. ¿Tienen Está bien. alguna pregunta mientras tanto? Hola, ahora me oyen, ¿no? Sí, doctor. Doctor, una consulta. Sí. Durante toda la clase hubieron varias
interrupciones por el problema de la señal. No sé si es posible que pueda compartirnos la grabación de la clase. Em, sí, esa es la idea. Estamos grabando para compartirles la grabación. El Doctor, problema es, creo que estoy teniendo problemas con mi internet porque incluso yo me he salido de la reunión porque estoy ahora con mi celular. ¿Tienen alguna pregunta mientras tratamos de resolver ese problema? Hola, ¿me oyen? Sí, doctor, se escucha. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? doctor, absolutamente todos los casos de embarazo ectópico está indicada la interrupción. No hay ninguna posibilidad de viabilizar esos embarazos, ¿cierto? No, lamentablemente, si tú entiendes, pues esos embarazos que están fuera de la cavidad uterina difícilmente van a llegar al término del embarazo, ¿no? Y difícilmente, obviamente, se va a poder seguir el curso normal de un embarazo. Hay que entender también que en general los embarazos ectópicos que están fuera de la cavidad uterina tienen múltiples malformaciones que generalmente son incompatibles con la vida. Por ejemplo, tuvimos un caso hace años en la maternidad de un embarazo ectópico abdominal, ¿no? Que llegó a término del embarazo, se lo operó y el producto sobrevivió, creo que 48 horas por las múltiples malformaciones que tenía. Pero son casos realmente excepcionales, ¿no? En general no pueden llegar al término del embarazo, y mucho menos en la trompa. Hay que entender que anatómicamente la trompa difícilmente va a poder dilatarse para contener un embarazo de término, por ejemplo. Y es por eso que siempre, ¿no? Más o menos a las 12 semanas, a veces antes, 10 semanas, esa trompa se va a romper dependiendo del lugar de implantación que haya sucedido, ¿no? Ese embarazo en la trompa. Y en ese caso, pues ya va a ser un embarazo ectópico tubárico complicado, roto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, perdón? Disculpe, doctor, si se le ha realizado una salpingectomía a la paciente y esta quiere volver a embarazarse, entonces sería catalogado como riesgo el hecho de haber tenido embarazo ectópico previo. Sí, es un factor de riesgo, pero esa paciente se va a embarazar por la otra trompa que le queda que está indemne, ¿no? Evidentemente las posibilidades de un embarazo ya no son del 100%, disminuyen tomando en cuenta que ya no tienen una trompa, ¿no? Pero en general estos pacientes, si la otra trompa está bien, no van a tener problemas de conseguir un nuevo embarazo. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda?
Hola, ¿me oyen? Bueno, vamos a Sí, sí, intentar doctor. pasar el video. Hola, les decía, ¿no? Cuando el embarazo ectópico es complicado o ya tiene una indicación quirúrgica, la primera opción va a ser la laparoscopía, ¿no? Que es una técnica quirúrgica de mínima invasión y al ser de mínima invasión tiene múltiples ventajas para la paciente, ¿no? Eh, bueno, lamentablemente no estoy pudiendo pasarles el video, pero intentemos una vez más y si no, ni modo, después les paso. ¿Ya se ve? Se ve la pantalla, pero sí. Ya. Bueno, esta es una paciente que tiene un embarazo ectópico tubárico no complicado. O sea, eso significa que la trompa no está rota, está indemne. Sin embargo, como vamos a ver en las imágenes, tiene un abundante hemoperitoneo, ¿no? Porque al crecer el embarazo ectópico y dilatar la trompa, obviamente va a proceder ruptura de vasos de esa trompa antes de que esta trompa se rompa. Y esa sangre va a pasar a la cavidad uterina a través del oviducto, ¿no? Sin embargo, cuando ya se rompe la trompa, esa hemorragia va a ser mucho más severa y mucho más intensa. Y ya es un cuadro de emergencia agudo en el que debemos entrar a cubrir el vaso que está sangrando. Bueno, no sé si están viendo las imágenes, pues ahí estamos viendo ya la trompa muy dilatada, ¿no? El hemoperitoneo se nota que es abundante en la cavidad abdominal.
Nos vamos a ocupar después de aspirar esa sangre y limpiar la cavidad abdominal, pero lo primero que vamos a hacer es retirar esa trompa, ¿no? Y para eso estamos utilizando un coagulador bipolar, ¿no? Y vamos a incidir y vamos a coagular y cortar en el meso de la trompa, ¿no? ¿Se están viendo las imágenes, perdón? Sí, doctor. Bueno, entonces ese trabajo es minucioso, es delicado. No se olviden que los instrumentos de la paroscopía, si bien los estamos viendo muy grandes, en realidad son muy pequeños, ¿no? Ese coagulador bipolar máximo tendrá medio centímetro, ¿no? Pero una de las ventajas también de la laparoscopía es que al utilizar una cámara y un lente, entonces vemos amplificada todas las estructuras y vemos fácilmente cualquier defecto, vaso que pudiera estar sangrando muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos coagulando y seccionando el meso de la trompa. Esa pinza que está sujetando la trompa es una pinza que se llama eh, Gasper, ¿no? Una pinza de Gasper, es una pinza de sujeción. Y el otro instrumento que está coagulando es un coagulador bipolar, ¿no? Hay muchas clases de coaguladores bipolares, este es el más sencillo, ¿no? Porque hay otros coaguladores bipolares que al mismo tiempo de coagular te pueden hacer sección, ¿no? Los ligashus o los bisturís armónicos. Pero como ven, con un coagulador bipolar sencillo y simple podemos resolver la situación. Vamos a adelantar un poco el video para que vean ya retirar la pieza quirúrgica, ¿no? Entonces, terminando de seccionar todo el meso de la trompa, vamos a coagular y seccionar toda esa trompa que está afectada, ¿no? Seguimos utilizando el coagulador bipolar, ¿no? En la laparoscopía, pues la laparoscopía es absolutamente dependiente del instrumental que tienes, ¿no? Entonces es muy importante contar con todo lo adecuado y necesario para tener éxito en la cirugía. Hemos esa quirúrgica, la dejamos en un lugar de la cavidad abdominal y vamos a revisar la hemostasia, ¿no? Ahora se preguntarán por dónde vamos a sacar esa pieza quirúrgica, ¿no? Pues vamos a utilizar uno de los puertos para retirar esa pieza. Y obviamente para retirarla es necesario tener una bolsa de retiro de la bolsa, ¿no? Que vamos a meter enseguida y lo vamos a ver.
esa es una bolsa hecha por improvisada, obviamente, como en Bolivia todo tenemos que improvisar, ¿no? Se realiza, en este caso, han hecho de un guante, unos para la trompa, y obviamente hay bolsas y canastas especiales, ¿no? Para la poroscopía, pero en general, pues en nuestro medio es difícil conseguir. Ya se ha congelado, ¿no? Sí, doctor. Bueno, ¿qué sucede? Sucede que... Hola, ¿me oyen? Sí, doctor. Está entrecortado. Hola. Ahora sí, doctor. Sí, doctor, se oye. Bueno, les decía, esa pieza quirúrgica la vamos a poner en esa bolsa que ven. No siempre es fácil, ¿no? Tienen que entender que los instrumentos y la forma que se manejan dentro de la cavidad abdominal hacen que cosas muy sencillas a veces parezcan complicadas, ¿no? O se hagan muy complicadas. Por eso, para la cirugía laparoscópica es necesario tener una práctica y un entrenamiento importante, ¿no? Y es por esa razón que, pues, no todos los cirujanos hacen cirugía laparoscópica y mucho menos los ginecólogos, ¿no? Entonces, yo estoy viendo la cirugía, lamentablemente se ha congelado en su presentación, pero hemos puesto la pieza en esa bolsa y la vamos a retirar por uno de los puertos, ¿no? En este caso vamos a utilizar el puerto umbilical, que es el más amplio. No sé si tienen alguna pregunta para terminar ya la clase. Doctor, en qué caso se tiene que realizar la conversión de cirugía laparoscópica a cirugía abierta convencional? ¿En qué tipo de complicaciones? Buena pregunta, porque la verdad es que en muchas situaciones la cirugía laparoscópica se va a convertir a una cirugía abierta, ¿no? A ver, ¿qué casos? Por ejemplo, que hay imposibilidad con los instrumentos laparoscópicos de hacer hemostasia de vasos que están sangrando activamente. Esa es una de las causas importantes. Por ejemplo, que se haya lesionado algún órgano durante la cirugía laparoscópica, ¿no? Ustedes ven que en la imagen vemos una parte del campo quirúrgico. No siempre se ve todo el campo quirúrgico como en una cirugía abierta, ¿no? Y esa puede ser una posibilidad de que causes alguna lesión, alguna situación de manera inadvertida o de manera mm, no, ¿qué les digo? Sin querer, ¿no? Entonces esa puede ser una causa de convertir una cirugía laparoscópica en una cirugía abierta. O, por ejemplo, que haya la imposibilidad de retirar piezas quirúrgicas muy grandes, ¿no? Por vía laparoscópica, ¿no? También es una causa de conversión. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, espero les haya servido. Realmente hemos tenido problemas, me parece que era por el internet, no sé. Espero tener la grabación completa, ¿no? Y en buen estado para poderles pasar el enlace para que puedan revisar nuevamente.
Gracias, doctor. Bueno, ha sido un gusto. Hasta la próxima clase. Que tengan un buen día. Gracias, Hasta doctor. la Hasta próxima, luego. doctor. Que tenga un día. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.
se puede o no. Yo creo que tendría que hacer nomás. Claro, sí, pues, no, bien que le ha dicho sepas. Le preguntaré a la doctora Lenny, o le preguntaremos a la doctora Lenny. Claro. Ya, doctorita. Claro, se pasa. Listo, doctorita. Mil gracias. Hasta luego, doctorita.